Hola, muy buenas noches. Estamos acá en esta ocasión con el profesor Federico Copari, colega mío y también proviene de de la misma alma mater, de la Universidad de Buenos Aires, que acá en esta edición de en 30 minutos nos viene a hablar acerca de el final de la Primera Guerra Mundial, uno de los acontecimientos más importantes y más trágicos, pero también más eh, fructíferos, si se quiere, de la historia de la humanidad, un verdadero momento bisagra. Así que, Fede, sin más preámbulo, cuando quieras. Exactamente, muchas gracias, Fabri. No pudiste usar mejores palabras, momento bisagra para la historia de la humanidad. Momento bisagra desde un montón de cuestiones, desde un montón de cosas. Se lo puede ver como un momento bisagra desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde un montón de puntos de vista. Pero me quería centrar más que nada en lo que simbolizó, lo que significó, lo que significa también. Yo creo que se puede seguir revalorando el 11 de noviembre de un punto de vista político y simbólico también al mismo tiempo. Para poder explicar esto, hay que explicar un poquito qué fue lo que entró en juego durante la Gran Guerra. Pequeña aclaración, pequeño paréntesis. No me gusta para nada hablar de Primera Guerra Mundial, porque cuando hablamos de Primera Guerra Mundial parece que, bueno, es como la precuela o es la antesala de lo importante que fue la Segunda Guerra Mundial. De hecho, se lo puede ver así, la gran mayoría de la humanidad lo ve así, pero a mí, con una mano en el corazón, me parece una falta de respeto a la Gran Guerra llamarla Primera Guerra Mundial, porque la Gran Guerra fue un acontecimiento tremendo, fue un acontecimiento gigantesco desde donde se lo pueda ver e importante en sí mismo. Y como las personas que pelearon, que combatieron, que vivieron y que sufrieron esa atrocidad, la llamaron la Gran Guerra, o fue conocida con el nombre de la Gran Guerra, a mí me parece que es rendirle culto a las personas que vivieron esa tragedia, que murieron, que no pudieron contar tampoco esa tragedia, llamarla de esta manera, la Gran Guerra. Que la Gran Guerra terminó, obviamente, el 11 de noviembre, por eso estamos haciendo esta charla hoy, pero cuando terminó esta Gran Guerra se jugó algo más que la vuelta de las campanas en las iglesias de Europa. Se jugó algo más de, bueno, la paz buscada después de tanto tiempo. Lo que entró en juego, lo que se buscó, fueron modelos políticos, fueron modelos sociales, fueron modelos de forma de vida. Para poder entender esto hay que comprender en primer lugar cuáles fueron los bandos que se enfrentaron en la Gran Guerra para entender qué era lo que estaba en juego en la Gran Guerra. Por un lado, recuerden que tenemos a lo que fueron las llamadas potencias centrales. Tenemos principalmente a los imperios, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro y el imperio otomano. Y por el otro lado tenemos a la Entente, principalmente Gran Bretaña, Francia y Rusia. Más adelante se incorpora Italia y después se incorpora a Estados Unidos y una pequeña islita de Asia que muchas personas no la tienen muy en cuenta en la Gran Guerra, pero va a ser fundamental. Estamos hablando de Japón, ya vamos a ver por qué. La cuestión es la siguiente, cuando hablamos de estos regímenes, estamos hablando de distintas visiones políticas que entraron en juego en este momento, en esta época de principio del siglo XX, con la revolución industrial, la segunda revolución industrial, a full, potenciándose a pleno con un crecimiento y un desarrollo económico, industrial, financiero como nunca antes en la historia de la humanidad. En donde todos estos estados marcaban distintas formas o distintas maneras, o como van a llamar algunos alemanes, distintas vías para este desarrollo, este progreso desde todo punto de vista, desde el punto de vista político, desde el punto de vista material, de desarrollo humano, de desarrollo social. Pero principalmente lo que me quiero enfocar es en cuáles fueron estas potencias centrales, porque no es casualidad que en la parte de las potencias centrales tengamos a tres de los imperios más grandes y algunos hasta más antiguos de la historia en ese momento. Repito, Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, aquel que se había impuesto cuando terminaron de conquistar Constantinopla a los bizantinos. Dentro de estos imperios, obviamente eran imperios con un poder centralizado, todo recaía en manos de un emperador. Las personas que vivían en estos imperios estaban acostumbrados, habían vivido durante muchísimos años, durante cientos, generaciones y generaciones, entendiendo que los problemas los resolvía una persona. Los problemas, el que se encargaba de resolver todo era el emperador y solamente el emperador. Si bien en este caso, en este punto, el imperio alemán tiene una pequeña diferencia, existía el Reichstag, o no sé cómo se pronuncia, pido perdón por mi horrible alemán,
pero la existencia del Reichstag o la existencia de cierto tipo de elecciones permitía, o sea, se estaba generando una cierta cuestión democrática, pero era una democracia maquillada, porque el Reichstag solamente era a cuestión de consultas, pero no tenía ningún verdadero peso a la hora de tomar decisiones. Obviamente el poder estaba 100% centralizado en manos del emperador. Y por el otro lado tenemos a los aliados, que por un lado tenemos a Rusia, al este tenemos a Rusia también, un imperio, el otro imperio grande, hasta este momento grande territorialmente, y también bastante antiguo. Y por el otro lado, por el lado de Europa Occidental, tenemos a Francia y a Gran Bretaña. Repito, después también se incorpora Italia, que también se suma con esta cuestión. Porque dentro de los países occidentales aliados en la Gran Guerra, teníamos principalmente a repúblicas o monarquías con una democracia, monarquías parlamentarias con una democracia ampliada. Desde hacía varios años ya se estaba viviendo una forma de vida, una política completamente democrática o completamente, si se quiere, sí, con incorporación a las masas, paulatinamente, cada vez se iba ampliando cada vez más la capacidad de elección, la capacidad para poder votar, repito, paulatinamente, pero se iban incorporando un sistema de vida democrática. Ahora, la cuestión era la siguiente, y la pregunta clave que quiero enfocar era acá. En el momento en que empezó esta gran guerra, esta guerra esperada, pero con un desenlace no demasiado esperado. ¿Por qué hablo de una guerra esperada, pero no un desenlace demasiado esperado? Porque estas grandes potencias se estaban armando, estaban haciendo lo que se conoce como la paz armada, porque el mundo les había quedado chico a estos grandes países capitalistas que buscaban colonias en todos lados con un imperialismo formal, es decir, conquistar de forma territorial, clavar mi bandera en cada una de las islas y de los 5 continentes del mundo. Ya el mundo, repito, les había quedado chico la cuestión del... sí, cosmopolitismo, o mejor dicho, esta globalización se empieza a dar de manera más pautada, donde la comunicación pasa a ser mucho más grande entre los 5 continentes, y al quedarse sin colonias o al quedarse sin lugares para conquistar, la única manera de poder capturar distintos territorios es comiéndoselos, fagocitando a las otras potencias. Principalmente el que mayor interés tenía de hacer esto era el Imperio Alemán, que había llegado tarde al reparto de África y al reparto de todos los otros rincones del mundo por parte de los países principalmente europeos occidentales, y los que querían mantener el status quo como estaba hasta este momento, principalmente eran Gran Bretaña y Francia, que eran los 2 imperios con mayor cantidad de territorialidad en el mundo, además de los mercados que tenían, no solamente las colonias formales. La cuestión era la siguiente. Cuando hablamos de esta guerra, esta guerra esperada, como lo había dicho, era una guerra esperada porque esta situación no se podía mantener de esta manera. Y lo sabían todos. Lo sabían los alemanes, lo sabían los franceses, lo sabían los ingleses, lo sabían los otomanos, lo sabían los austrohúngaros, lo sabían absolutamente todos los dirigentes europeos de ese momento, que esta tensión de que uno quiere más y otro no quiere soltar ese pedacito que tiene, no se iba a poder mantener por siempre. Entonces, ante la duda, cada uno de estos estados se iba armando, iba incorporando cada vez mayor cantidad de ejércitos, mayor cantidad de municiones, mayor cantidad de armamento, cada vez de mayor calibre, de mayor peso, una armada cada vez más grande. Y entonces, esta guerra, repito, era esperada. Pero en el momento que explotó esta chispa, en el momento que se desató esta guerra con el asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1914, de los 2 bandos, tanto del bando del Entente como del bando de las potencias centrales, pensaban que iba a ser una guerra de desenlace corto. Pensaban que, bueno, esta es una guerrita corta, vamos, la empezamos ahora en agosto y para Navidad ya estamos todos en casa cenando, habiendo ganado la guerra y listo, terminando esta guerra. No voy a hacer una exposición de lo que fue, de cómo fue el desenlace de la Gran Guerra, si no me llevaría no solamente este video, sino muchísimo tiempo más. La cuestión fue la siguiente, es que esta lucha, este combate entre las dos potencias, o entre los 2 aliados, fue muy duro. Nunca ningún europeo se pensó que este desenlace iba a desembocar en una guerra tan sangrienta que iba a durar 4 años y que iba a desgastar no solamente las arcas, que iba a desgastar no solamente el 100% de
de los recursos materiales, alimentos, cualquier cosa que se pudiera obtener. Por ejemplo, una pequeña anécdota que siempre recuerdo es que en la economía de guerra, que significa que el 100% de la economía de un país se orienta hacia la guerra, en Alemania se reciclaban hasta los carozos de ciruela para poder hacer aceite de ese carozo de ciruela, para que no se desperdicie absolutamente nada. Para que no se desperdicie absolutamente nada. El mismo tipo de esfuerzo se vio en todos los países beligerantes. La cuestión es la siguiente. La sociedad, y ahí vamos a una pregunta clave que es a donde apunta, a donde quiero ir yo, con este legado que nos deja la Gran Guerra, el fin de la Gran Guerra. Las sociedades estaban predispuestas, las sociedades podían, las sociedades querían, las sociedades se bancaban, se aguantaban todo lo que les vino por delante, se aguantaban todo eso que les tocaba vivir sin que nadie les hubiera preguntado. Perdón, sin que nadie les hubiera preguntado, pero cuando empezó la Gran Guerra, salieron todos como locos a festejar y a vitorear a sus líderes políticos de que estamos entrando en guerra, total, a esto nos lo comemos crudos en 2 segundos. Repito, de los dos lados, los alemanes, los austrohúngaros, los ingleses, los franceses, los rusos hasta ahí más o menos, ahora vamos a ver por qué. Entonces, reitero, la sociedad estaba predispuesta a hacer este sacrificio. ¿Realmente valía la pena? ¿Valía la pena por ellos? ¿Valía la pena por una élite dirigente, por un grupo de dirigentes o un grupo de personas que se quedaban con la parte más rica de toda la torta? ¿Verdaderamente valía la pena? Mi forma de vida, mi situación de vida como simple ciudadano o como simple súbdito, depende de dónde esté, ¿valía la pena que nos sacrifiquemos? Que hagamos este sacrificio no solamente de sangre, sino cada minuto de nuestra existencia para estos estados. Y bueno, en distintos estados la respuesta fue diferente, según también las cuestiones que los estados le habían brindado a cada uno de sus ciudadanos o sus súbditos previamente. ¿Qué quiero decir con esto? Esto claramente se ve, si diferenciamos lo que pasó en la parte occidental de Europa de lo que pasó en la parte oriental. En la parte occidental de Europa, repito, teníamos principalmente a Francia y a Gran Bretaña. Que, repito, Francia era una república, Gran Bretaña, si bien era una monarquía constitucional, pero había elecciones, se participaba cada vez más de la política, entonces los ciudadanos intervenían en las políticas, intervenían en las decisiones. Lentamente se estaba mejorando la calidad de vida de los obreros, que lentamente iban trabajando menos cantidad de horas, se estaba aumentando su sueldo, la economía era recontra próspera, entonces había puestos de trabajo, se vendía, entonces había posibilidades de obtener una escala económica, una escala social, y además eso repercutía en su calidad de vida. Vos tenías más dinero para comprar la cantidad de bienes que vos quieras, no sé si la cantidad de bienes que vos quieras, obviamente no todos se podían dar todos los lujos que querían, pero despacito cada vez se iban acomodando su calidad de vida. Además de esto, se sumaba que tenía la posibilidad, tenía la capacidad de poder elegir al partido gobernante, tenía la capacidad de intervenir directamente en política, ya sea como presentándose ellos o votando a quien quería que esté y a quien no. Por el lado de Alemania pasa algo bastante complejo. Yo le habíamos hablado previamente que estamos hablando de un imperio donde existía este Reichstag, existía este consejo, pero que estaba medio pintado, que no hacía muchas cosas. Bueno, pero a pesar de que el consejo esté medio pintado, por así decirlo, el Estado alemán, el segundo Reich, el segundo imperio alemán, que terminó cuando terminó la Primera Guerra Mundial, el segundo Reich tuvo una gran cantidad de medidas, o mejor dicho, fue el Estado de Europa Occidental que mayor cantidad de beneficios había brindado a sus súbditos, había brindado a sus ciudadanos. Planes de, por ejemplo, mejoras en la calidad de vida, obras públicas con cuestiones relacionadas con la sanidad. El Estado se preocupaba también porque cada ciudadano pueda tener acceso a la salud, porque puedan tener acceso a la educación. En algunos lugares, en algunas regiones de Alemania, había voto femenino también a principios del siglo XX. La evolución, esta vía especial, este camino especial que estaba teniendo Alemania, era un camino claramente de arriba hacia abajo, donde las políticas partían desde un imperio centralizado, pero que los ciudadanos veían esta mejora en su calidad de vida. Entonces, valía la pena exprimir cada carozo de ciruela, porque yo veía una mejora en mi calidad de vida antes que empiece la guerra. Totalmente lo contrario pasa en el caso de Rusia. En Rusia estamos hablando de un imperio absolutista, plenamente absolutista,
sin ningún congreso, sin absolutamente nada. Había habido asesinatos de zares, Rusia venía de perder cuánta guerra se le cruzó por enfrente después de haber derrotado a Napoleón en Bonorino hacia 100 años. La calidad de vida de los campesinos rusos rozaba las condiciones de indigencia y de esclavitud. Los obreros rusos en las fábricas también hasta masacrados en plazas públicas, se hacían revueltas. Claramente, los únicos que querían pelear por el zar, los únicos que querían pelear por ese régimen político, eran la clase dirigente, eran en este caso estaríamos hablando de los nobles, el grupo de nobles poseedores de grandes tierras, que serían los generales y los que salían más beneficiados, si se quiere, la parte del ejército. Pero claramente los súbditos del zar no lo veían como una guerra suya, para nada. Ellos, su calidad de vida, el zar no les brindaba ningún tipo de beneficio como para que ellos respondan sacrificando cientos, miles y hasta millones de vidas por el zar. ¿Qué fue lo que sucedió entonces en la parte rusa? Bueno, llegamos a 1917, recuerden que la guerra empezó en el 14, terminó en el 18, en el 17 pasó algo bastante complejo, bastante interesante para la historia de la humanidad, que fue la Revolución Rusa. La Revolución Rusa, recuerden, bueno, si no lo recuerdan, lo aprendemos ahora en este momento, tuvo la primera revolución en febrero, que es la revolución de los mencheviques, una revolución, si se quiere, más un tinte liberal, en donde se planteaba sacar el absolutismo y proponer una libertad política, proponer elecciones libremente, discutir, debatir sobre el régimen político y económico a proseguir con la existencia de la propiedad privada hasta un límite, pero para nada una revolución comunista en febrero del 17. Cuando llega octubre, antes de explicar esto, cuando llega febrero del 17, los mencheviques, cuando llegan al gobierno provisional, sacan al zar y se imponen ellos en el gobierno, como Alemania ya estaba muy debilitada en la guerra, Alemania, Austria y el Imperio Otomano, como ya estaban muy debilitados en el 17, parecía que en cualquier momento la guerra terminaba. De hecho, en 1916 Alemania hace una última ofensiva en Francia con todos sus mejores exponentes. Alemania, recuerden, siempre es el Estado prusiano, es un Estado muy militar. La cuestión de la milicia era algo que estaba en la sociedad alemana desde su formación, desde la formación misma del Segundo Imperio. Tenía una gran cantidad de cuadros, no solamente generales, no solamente oficiales menores, sino que cualquier ciudadano alemán tenía que estar preparado y dispuesto para agarrar las armas porque en cualquier momento le tocaba. Eso desde que nacían sabían que iba a ser así. De hecho, la última ofensiva, en el 16 intenta una ofensiva, la ofensiva del Somme, en donde son frenados de nuevo en territorio francés y los ingleses intentan abrir un nuevo frente, son frenados en Verdún y los ingleses intentan abrir un nuevo frente más por el norte, por el Somme. Entonces, básicamente, en 1916 los alemanes pierden cientos de miles de soldados en esas guerras atrincheradas, en esas batallas sangrientas, sanguinarias de trinchera como eran en la Gran Guerra. Después de Alemania estar tan debilitada, no tener no solamente dinero, después de estar bloqueada continentalmente por los aliados sin que pueda obtener recursos de alta mar, porque obviamente la Armada Británica, la Real Armada Británica, era la que controlaba los 7 mares del mundo, por así decirlo. Entonces los rusos dicen, no, loco, pará, momento, porque ya los alemanes en cualquier momento los alemanes en cualquier momento pierden la guerra. Y si nosotros nos retiramos ahora, por más que haya sido una guerra que la empezó el zar, si nosotros nos retiramos ahora, no nos quedamos con nada. No nos quedamos con ninguna partecita de territorio, absolutamente nada. Entonces, el gobierno provisional de Rusia siguió con esta guerra, y los bolcheviques, los campesinos, los obreros rusos no se lo tomaron para nada bien, y ahí fue cuando llegó, entre muchas otras cuestiones que no podemos debatirla en este corto periodo de tiempo, sucedió la revolución de octubre, que sucedió en noviembre, en realidad, y ahí se impuso la Unión Soviética con el régimen comunista. Pero ¿por qué me detuve para explicar tanto tiempo estas cuestiones? Bueno, porque cuando llegan los comunistas al poder en la Unión Soviética, pactan con los alemanes el pacto de Brest-Litovsk, en donde pactan
salir de la guerra, los rusos salen de la guerra, los alemanes agarran todos los soldados que tenían en un frente, en el frente oriental, los llevan absolutamente todos al frente occidental y empiezan la última ofensiva. La última ofensiva le ponen el nombre de su santo, del santo patrono de los alemanes, que es San Miguel Arcángel, que es un arcángel guerrero, es el comandante en jefe de las milicias celestiales, es un arcángel guerrero como corresponde a hasta una última ofensiva de una guerra. Y la cuestión urgente, y acabamos con lo que quería llegar, al clavo donde quería ir. Repito, en una ofensiva urgente porque Francia ya estaba recontra debilitada también de la guerra. La Gran Bretaña también estaba muy debilitada después de haber sufrido en Francia, en Bélgica, después de haber sufrido en Galípoli, después de haber sufrido en todos lados. Gran Bretaña también estaba recontra debilitada, pero se nos estaba sumando otra potencia a la guerra, que estaba empezando a ser una potencia. Estamos hablando de Estados Unidos. Estados Unidos se incorporó a la guerra para el bando de los aliados, y siempre la cuestión a pensar o a reflexionar en este caso es la siguiente. Bueno, ¿por qué Estados Unidos se suma al bando de los aliados y no se suma al bando de las potencias centrales, o no se queda al margen, como lo había dicho desde George Washington hasta toda su política internacional? América para los americanos, Europa es el problema de los europeos. ¿Qué es lo que los lleva a intervenir también a Estados Unidos en esta gran guerra? Además del hundimiento de la Lusitania, además de que era un barco que tenía pasajeros civiles norteamericanos en el 15, además de ciertos muelles que explotaron misteriosamente creo que era en Nueva York o alguno de los puertos de la costa, además de alguna cartita que le mandaron por ahí a Pancho Villa como para que se una a los alemanes. Si se unía a los alemanes le iban a ayudar, no sé cómo, pero bueno. Además de todas estas cuestiones, la cuestión política de fondo es que Estados Unidos se une a los países liberales, a los países democráticos, a los países en donde tenían una ideología afín. Estamos hablando claramente de Francia y de Gran Bretaña, y también de Italia, que se había unido, que también era una monarquía parlamentaria en este caso, en este momento. Ya con los rusos afuera de la guerra, si bien cuando se incorpora a Estados Unidos todavía permanecía Rusia con estos revolucionarios que habían llegado en febrero. Después ya en el 18 queda fuera Rusia, y quedan marcadamente, y acá donde quería llegar, queda bien marcado esta posición política, este enfrentamiento entre un modelo de política mundial histórico y otro modelo de política mundial que también era histórico o planteaba y plantea hasta hoy en día también ser histórico de acá a futuro. Estamos hablando claramente de un imperialismo absolutista por un lado contra países liberales democráticos del otro lado. ¿Qué visión del mundo, qué visión de política, qué visión de sociedad tenían cada uno de estos dos regímenes? Entonces Alemania hace la última ofensiva, la ofensiva de San Miguel, falla por una descoordinación militar. No viene al caso explicar ahora la unidad que tenían que tener la infantería con la artillería, y para realizar las ofensivas militares. Es una técnica que después se va a perfeccionar y, entre otras cosas, va a traer la Blitzkrieg varios años más adelante. Los aliados, cuando frenan a los alemanes en esa ofensiva, hacen un contragolpe completamente imparable. Alemania tenía alargada línea de abastecimiento, no tenía materiales, no tenía hombres con que frenarlos. No solamente los aliados empiezan a ingresar por la Europa occidental central, sino que además los italianos logran vencer a los austríacos en ese frente alpino, que fue también una de las cosas más atroces que pasaron en la guerra. Entonces, al mismo tiempo, las potencias centrales penetran desde, sería el sudoeste y desde el oeste, y cuando llega el 11 de noviembre de 1918, repito, finaliza la Gran Guerra, y se vuelven a escuchar las campanas en las iglesias de Europa, porque se planteaba, cuando empezó la guerra, decían que la próxima vez que se vuelvan a escuchar estas campanas va a ser cuando termine esta guerra. Ahora, ¿a qué quiero ir yo? ¿Por qué quería explicar, o hice tanto hincapié en estas cuestiones para explicar por qué lo importante es el legado de este 11 de noviembre? El 11 de noviembre, el día que terminó la guerra, actualmente se lo conmemora, Estados Unidos lo conmemora como el Día de los Veteranos, que es el Día de los Caídos
no solamente en la Gran Guerra, sino también en la Segunda Guerra Mundial, y en la Commonwealth, no solamente en el Reino Unido, sino en todos los otros países pertenecientes a la Commonwealth, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Canadá también, se lo conmemora como el Día del Recuerdo. El Día del Recuerdo, y que yo creo que hoy en día hay que remarcar más estas cuestiones, no solamente porque significó este 11 de noviembre, no solamente por lo que significó el fin de la Gran Guerra, sino por la política que vino a continuación, sino por la política que continuó, que continuó cuando terminó esta Gran Guerra, porque fue la última vez que se aplicó una política tan draconiana, una política tan dura, una política tan severa como se venía siendo tradicional e históricamente con todos los perdedores de una guerra. Se acusó literalmente a Alemania como el promotor de la guerra, como el que hizo todos los males, como el que causó absolutamente todos los males, se lo devastó desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, con las grandes reparaciones, se le sacó el Ruhr, Alsacia y Lorena volvió a pasar a formar parte de Francia, se le obligó a desarmar todo su ejército, a tener que entregar toda su marina, la marina hundió los barcos para no tener que entregárselo a los británicos, pero más allá de estas cuestiones que después van a ser tomadas por un pequeño austríaco como símbolos de deshonra para la cuestión de los alemanes, la cuestión en la que me quiero centrar es más que nada de la decisión política de obligar a las potencias centrales a dejar de ser imperios centrales e imponer un régimen democrático, un régimen liberal, un régimen republicano constitucional, con todas las libertades, libertad de prensa, libertad de elección, libertad de participación política, libertad con pluripartidos, sistema pluripartidista, con absolutamente todas las libertades que hoy en día a nosotros en el siglo XXI nos parecen recontra normales, es más, hasta nos llama la atención, nos hace ruido cuando no se respetan este tipo de libertades, ya sea en nuestro país o en cualquier lado. Pero la cuestión es la siguiente, ¿de qué manera lo adoptaron estas potencias centrales y sobre todo Alemania? ¿De qué manera vivió Alemania? ¿De qué manera vivió no Alemania como país, no Alemania como nación, sino los alemanes como personas, los alemanes como seres humanos? Lo vivieron como una imposición desde afuera, porque claro, recuerden, estos alemanes venían de generaciones en donde el Estado centralizado, el Estado impuesto desde una autoridad máxima y a la que no se le discutía nada, le respondía, le resolvía un montón de problemas. Entonces, le molestaba un poquito tener que ir a votar todos los días, bueno, no todos los días, pero sí todos los años o 2 o 3 veces por año, y le molestaba un poquito que dentro del Reichstag se estén debatiendo personas de distintos partidos políticos y que no lleguen a ninguna solución completa. Les molestaban muchísimas estas cuestiones. Y acá es donde yo quiero hacer un punto, agregando otras 2 cuestiones rapiditas antes de que finalicemos. Yo les había dicho que había una pequeña islita de Asia que había participado en la Gran Guerra para el lado de los que terminaron venciendo la guerra, para el lado de los aliados. Estamos hablando de Japón. En Japón existía el mismo tipo de régimen que existía en Rusia. Es más, peor todavía. Existía una monarquía absoluta en donde el emperador era considerado el hijo del cielo, era considerado casi un dios para los japoneses. Y como claro, ¿qué fue lo que los llevó a ganar esa guerra? No solo esa, sino un montón de guerras que habían tenido atrás hacía poquito tiempo. Lo que los llevó a ganar a los japoneses ese tipo de guerra fue la monarquía absoluta. Entonces, ¿qué fue lo que remarcó la Gran Guerra? ¿Qué significó el 11 de noviembre para los japoneses? Reafirmar la autoridad del emperador, reafirmar la autoridad de este poder absoluto, de este poder pleno, hasta hijo del cielo, que no se le puede discutir absolutamente nada. Habría que analizar cuáles fueron las consecuencias después con respecto a estas cuestiones en la Segunda Guerra Mundial para los japoneses. Pero claro, si lo vemos desde el otro lado, del bando de los aliados, ¿qué fue lo que los llevó a los aliados a ganar la guerra? Y este mismo tipo de preguntas o de formulación te tiene que llevar a la respuesta totalmente contraria para los franceses, para los americanos y para los norteamericanos, perdón, y para los británicos. Lo que los llevó a ganar la Gran Guerra fue esta república democrática o monarquía constitucional democrática con plenas libertades que permitieron un funcionamiento y un crecimiento tremendo de cuestiones económicas, en mejora de la calidad de vidas y en mejora de las cuestiones sociales para todos los ciudadanos. Para poder ir cerrando, que ya estamos quedando con el tiempo, ¿a qué quiero ir? Que estas cuestiones se tienen que sumar a la cuestión de crear una unidad, de crear un sistema de naciones que funcione verdaderamente
no como se intentó hacer con la Sociedad de las Naciones, que fue impuesta por Wilson, o intentó imponerse por Wilson, presidente de Estados Unidos, en donde ninguno de los países verdaderamente acataba qué era lo que estaba haciendo. Y estas cuestiones nos tienen que llevar a reflexionar, nos tienen que llevar a pensar a que lo que hace que una sociedad pueda prosperar, pueda progresar y pueda ir para adelante, no es imponer cuestiones de libertades, no es imponer a la fuerza cuestiones de cuestiones relacionadas con la democratización o con la división de poderes y la república. Esas cuestiones se tienen que sentir, esas cuestiones se sienten, se nacen, esas cuestiones se tienen que sembrar y se tienen que cultivar, las tiene que cultivar el propio pueblo. Yo creo que la humanidad, y por eso conmemorando este 11 de septiembre, es fundamental. Yo creo que la humanidad ya dio un paso gigante en reconocer esa importancia en la gran mayoría de los países del mundo. En los países donde todavía no se pudo consolidar estas cuestiones, hay que trabajar para hacer entender no solamente la dirigencia, sino a todos los pobladores de cada uno de los países, la importancia y la prosperidad y los beneficios materiales, económicos, políticos, sociales y de felicidad que te lleva poder tener las riendas de tu propio destino y poder garantizar y luchar y buscar cada uno su propia prosperidad en base a la libertad que cada uno dispone. Bueno, excelente, Fede, excelente. Una gran exposición. Recalco ese último punto de valorar todos los beneficios, tanto tangibles como intangibles, de lo que es tener una república con instituciones sanas y libertad, y además expuesto perfectamente la bisagra que fue la Primera Guerra Mundial, que al terminar reconfiguró todo el mapa de Europa, cayeron un montón de imperios, y también hubo un descontento tremendo que terminó engendrando la Segunda. Digamos, de hecho, hay gente que dice que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial en realidad fueron una sola guerra con un descanso de 20 años en el medio. Pero bueno, exacto. Ya vamos cerrando esta exposición y nos veremos en la próxima edición de En 30 Minutos. Muchas gracias de nuevo a Fede por la participación en este evento y nos vemos en la próxima. Buenas noches.